Sí. ¡Pasa, Martín! Carga, carga. Uy, qué peligro esta silla. Pará, la mía tiene. Bueno, ahora se sentó Santi, pero tiene cinta. Sí, no, Sí, esta está muy ahí, precario esto. con alambre. ¿Fuiste a la copita el otro día? No fui a la copita el otro día. Vos imagino que sí. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Bien, terminó el botellazo como siempre. Muy bien. Es parte, es parte. Hay que cumplir con la tradición. Vos por lo menos estuviste ahí, ¿ves? Yo no fui el año pasado, no fuimos. Porque nos empezaron a decir que lo del comercial sí, que se quedan cagar a tiro con no sé A quién tiros. poronga. Y tenemos un amigo ahí en el comercial y dijo, no vaya por la duda. ¿Y se armó el año pasado? ¿Se armó? Supongo que sí, igual. O sea, supongo y espero que sí. Pues si no. Sí, no. Igual estaban los de CF. Tipo la. Eran 9. Re molesto. Yo dije. Ahora te digo lo que dije. Bueno,
dijeron, vamos, no sé qué. No, y yo dije, es innecesario. Bueno, vamos a terminar yendo a las 4 de la mañana para estar ahí resumado en algo que no es nuestro. Empezamos a decir todo que es divertido. Sigo firme en mi postura igual. Era el que... Es que igual se notaba, tipo, con el quinto mío, la 24, fue, pero estaban tipo con ropa normal. Sí, estaban Como ahí flotando. Sí, fueron, pero no es como cuando vas en Año Nuevo, viste, que como está todo el mundo en la suya. Mientras que se notaba, tipo, los de la 25 estaban todos, yo estaba con remerón, yo estaba con el remerón, había otros colegios que estaban con la chomba, o sea, es como que había otra cosa. Lo de mi colegio fueron, bueno, o sea, se hicieron remerón para Lude. Ya está para anotarme en la facultad, no sé si está para... Yo literalmente me anoté el viernes a la facultad. Lo último que pensé, che, voy a Lude. Ya está. No sé. ¿Gastaron mucho ustedes en el estadio? 5 cada uno. Ah, nada. ¿Y lugar? Una previa en Palermo. No, re bien. Pero pará, escuchá, porque nosotros ya fuimos, para la murga ya fuimos al lugar ese, ya lo habíamos alquilado. Y el chabón, le caímos re bien, tipo, mis amigos se sacaron fotos con el chabón. Un petizo recopado. Bueno, y esta vez no estaba el petizo, había otra persona. Y tipo, me dijeron que el petizo de la vez anterior se tuvo que pelear con la vecina por nosotros, porque habíamos hecho ruido, y la agarró una ACB. Y tipo quedó ¿al petizo? así, claro, y quedó tipo caminando así. ¿Cómo que? Tipo, viste que los que tienen una ACB después quedan como que caminan bien. Ah, claro, que le falta una parte de... Sí, sí, como que no responde todo el cuerpo. ¿Y quedó así? Por pelearse. No, el petizo debe tener más gira que... Sí, sí, obvio. Pero nada, y nos alquiló de vuelta. Paso. Tipazo. Nosotros para nuestro AUD y UPD zafamos que uno de los, o sea, el papá de uno de la promo es no sé qué en Agronomía Central, que es un club. Hicimos la previa ahí en el salón, todo arriba, con aire acondicionado, todo, estábamos reganados. Igual hizo frío el viernes. Yo, o sea, estaba volviendo a mi casa y vi pasar a todo con los silbatos, la nostalgia, pero dije, ¿se me estás cagando de frío? Yo estaba con vos y me estaba muriendo de frío. Sí, Igual, pasa que con un poco de alcohol. Sí. Igual sí, yo tengo una amiga que es asmática, entonces tipo, cayó el padre con un buzo. Y sí. Y cayó con un montón de buzos y bueno, ella se agarró, viste, y yo digo, bueno, lo voy a agarrar ahora, no me voy a hacer la que no voy a tener frío porque es mentira. Entonces yo zafé. Estuvo re bien igual, tipo, los de Lima tiraron fuegos artificiales, obviamente, claro, demuestre, pero estuvo re tranqui hasta que se armó, que primero, no, pero parece que lo agarraron a piñas, que le habían agarrado y cayó, no sé, hay gente que tiene ganas de pelearse también. El tema recurrente es siempre que estamos juntos. La gente tiene ganas de pelear. Comprobado. Lo más grave de todo esto es que los colegios que van a la copita No pega ninguno de esos, son los otros. Sí, porque se notaba que no eran ellos porque no era ninguno, mirá si... El Zafa no fue a la copita, o sea, en la 24, ¿no? No fue ni al AUD ni al UPD. Y estuvo bueno. O sea, yo pensé que algo va a fallar y no, la verdad no.
Igual yo lo hablaba con mis compañeros cuando había que elegir. Que nos vinieron a buscar en abril del año pasado, o sea. Molestos. Y lo hablábamos, ¿viste? Y uno decía, no, pero mi hermano la pasó para el orto. Y yo tengo una amiga, la hermana la pasó re bien. Entonces yo le decía, pero malas experiencias y buenas experiencias van a haber en todos, es lo mismo. Tipo, un año les va re mal y el otro que les va re bien. Es independiente, nos va a tocar. Así como, tipo, nosotros vamos con Baxter. Y tipo, hay malas experiencias con Baxter también. No sé, pero bueno. Pero sí Travel era más caro. ¿Ah, sí? Sí. El nuestro era mucho más barato otra vez. ¿En serio? Sí, era tipo, no sé, nosotros pagamos $2.50 y Baxter estaba, no sé, $3.70. Que en su momento era una diferencia interesante. Sí, es una diferencia. Tipo, si lo traducís ahora, bueno, ahora está $1,50. Igual, sí, es más o menos lo mismo. Sí, en dólares es lo mismo. Igual es fuertísimo, $1,50. Pensarlo es como... Me duele. Sí, obvio. Pero encima es tipo irse acá al interior del país. No, me decís $1,50 en un viaje a Brasil. Es que sale lo mismo. Ahora sale lo mismo, ahora está barato ir a Brasil. ¿Te llegaste alguna? Bien pedo. ¿Sos estudiosa o más o menos? Pasa que yo... O sea, sí. Pará, no, yo presto atención en clase. Después no estudio en mi casa. Presto atención en clase y chau. Me da bien. No sé, no es tan lindo. Ya me puse a leer las cosas de la facultad y dije, me va a costar un huevo. ¿Pero a vos te iba bien o te llevaba? Me iba bien, pero no hacía nada ni prestaba atención. Claro, entonces cagaste todo. No, sí. Sigo preguntándome cómo no me llevé nada. Te dejaron pasar, ¿viste? Bueno, ya está. Le caigo bien a los profesores. Eso es importante también. Yo no le caigo bien a los profesores. ¿Por qué? No me gusta como... No me gusta, si explica mal, me llevo mal. Te interesa mucho la materia. No, es que si yo presto atención en clase, pero no lo saben explicar, yo quiero estudiar. Explícamelo, amigo, no puedes no hacerte entender. Te estás cobrando por esto, no lo puedo creer. Una bronca. Y una vez me acuerdo que no sé qué carajo estaba haciendo y la profesora le estaba explicando a mi amiga, me dice, ay, vos me caes tan bien porque me preguntás, te enojás porque no entendés, pero después estás así tranquilo. Sí. Decí que yo le veo bien a ella porque ella no. No, porque es una profesora que es un texto. Dale. O sea, estás cargando. Aparte de un profesor, si sos disléxica y no sé, enseñás economía, sos disléxica y enseñás tipo física, que es con números. No. O sea, la pifias con un número y ya está. Te trabajo con un número y ya me perdí. Exactamente. Pero bueno, creo que no se le nota, o no me habré dado cuenta yo tampoco porque no sé la materia. Toque. Lo que sí, a mí me vacunaron con química. Química la sufrí todo el año y me saqué todo encima en noviembre. Ah, bueno. Nadie sabe cómo. Pía. A puro pío. ¿A ustedes le toman cuatrimestrales? Sí. Tipo ¿cómo se dice? Pía cuatrimestral. Claro. Sí. En el cuatrimestral, no sé por qué, en la última prueba me había sacado un 6 y dijo, bueno, los que aprobaron lo hacen la 2. Chao. Ya está. Golazo. Agarré un amigo mío que es re nerd. Nerd. Feliz. Vino y ya está. ¿Qué pasa con la búsqueda? Yo tengo este año química, tipo quinto tengo química, en tercero tuve físico-química y ahora es física. Eso Tuve sí, física. por el lado de eso. A las 10.
Pará, ¿y ahí no figura ninguno de este partido? O sea, el de las 10 se quedaba toda la suerte. Che, Ryan, Sí, ¿se cayó un partido hoy? ¿De las 10? ¿Puede ser? sí. Ah, bien. Terminamos 10:15, como tarde, 10:30. Estos son... ¿Quiénes son? Martelli, Nenero, de Blanco, omití cualquier tipo de... No, igual está bien. Camiseta negra, camiseta blanca. Quedan 2 fin de... ¿Qué más podríamos opinar? Nada más. No sé vos, yo nada. Yo no tengo nada para acotar. Ya encontré lo que vino a buscar y listo. Saludos a Ale. Eso solamente tengo para opinar. Y listo. Acá ya hice mi trabajo y tuyo. Qué maldito. A mí no me habían avisado que el audio se quedaba. En mi primer partido bardeé una banda y no lo sabía. Me enteré a las 11 de la noche que no se podía bardear y ya había era pasado tarde. toda la tarde boludeando y... Aparte yo, o sea... ¿Quién carajo quiere ver el video de su equipo y escuchar una pibita? No, dale, no, se muerta, ¿viste? ¿Qué? Creo que una vez algo dijeron. Tipo que se dejaron. Claro, tipo, me cierran el auto. Estaba buscando. Que tiene sentido, yo también me quejaría. Porque ¿qué voz soy yo para decir lo que sea? Entonces supongo que al que le habrá dicho burro o algo por el estilo ya debe saber que lo ves. No es lindo que te lo digan. Ya lo Que sabes. te lo reafirme. Claro. No, igual creo que lo que más... No sé, o sea... Boludeces así, nada, pero creo que era un partido que le estaban perdiendo por goleada. Ah, el de Alemania, ¿me contaste? Sí, pero también había otro que como que no lo hacían más, era como ya faltaban 2 minutos y lo estaban goleando 10-0 y cada vez que se acercaba el equipo que no había hecho ningún gol y le erraba, alguien de afuera decía, viene igual, tipo no, viene igual ya no, quedan 2 minutos, ya no está bien igual, hacé el gol, por favor, eso tenés que decirle. Motivacional. Claro, pero dale, muy bien Pepi, bien probado. No, bien probado, ya a este punto no. Ya tenés que haber probado, pensado algo, no sé. Vos estudiás eso, no, deberías hacerlo más que nadie. No puede ser tanto frío. No sé qué pasó, estamos en diciembre y hace frío. Banco igual, yo soy team frío. Yo no sé, o sea, soy team verano, no soy team calor. Eso sí. O sea, sí soy team calor, pero no calor tipo buen calor. Calor solamente si estoy al lado de una pileta o en la playa. Si no, no. A mí me gusta cagar un poco de calor. Un poco, no 40 grados. A mí me gusta cagar un poco de frío. Tipo, si yo me levanto a las 6 de la mañana para ir al colegio, me pongo la pollera y tengo un poco de frío, bueno, no me molesta. Obviamente cuando corre viendo en el torneo y no puedes ni ver, bueno. A mí me da un poco de toque ir al colegio y ser Michelin. O sea, más de lo que ya soy. Arriba, 9. Pacu, falta de 5. Lauti. Con la capera. Claro. Ir camperón, buzo, campera, cuellito, soy una pelota. Sí, eso te banco. Te banco porque yo, o sea, un monigote, con todas las capuchas, todo. Y yo no tengo térmica encima. Entonces, claro, están todos, sí, con la térmica y la remerita, y yo soy la única boluda con 3 buzos porque no tengo térmica. Entonces, desentono muy fuertemente.
Va a ser dura mi vida ir a la mañana a estudiar, cagarme de frío y de ir de la facultad a trabajar siguiendo cagándome de frío. Va a ser duro. ¿Qué laburo que también fue? No lo sé. Espero. ¿Conoces a alguien que tenga así tipo un kiosquito? No. Igual, así como estoy bien. Sí, sí. Puedo mantenerme tranquilo. Proyección a futuro. Sí, lógicamente. Claro. O sea, ponele para nosotros. Cero alquiler, cero impuestos, cero nada. Cada vez estamos joya. Un golazo. Mirando partidos todo el día. Está buenísimo. Me puedo gastar mi plata sin romper las bolas a nadie. Exactamente. No, yo soy feliz. Con esto soy feliz. Sí, no, yo también. Es que yo creo que mejor no se podría poner. Mis gastos de quinto año fueron bien cubiertos. Yo sabes que eso tipo. Yo creo que empecé hace unos meses. Laburé esta tarde. Creo que un poco antes, mitad de año. Y también era tipo, mi idea era tener la plata para cuando empiecen a estar todas las cosas de. Bueno, hay que comprar un remero, hay que comprar brillo, hay que comprar strass, hay que comprar alcohol, hay que comprar el bombo. No pedirles cada 2 semanas a mi hijo tipo, bueno, dame 10.000, dame 10.000, como que no me parece. Y siento que con esto estás más que bien. Entonces, golazo. Y la verdad que ahora que ya terminó, tipo, ya pasó la UD y todo, fue tipo perfecto porque pude estar haciendo lo que yo quería con mi plata y nada. Y tipo mis viejos encargándose de las cosas más como de cuotas, tipo uso, viajes, eso sí. Y si quieres gastar en boludeces, no te que romper la bola. Exactamente, pero estás más que cubierto para las boludeces. Igual, sabes que yo no soy tan de gastar en boludeces. Ponele, mis amigos todo el tiempo se quieren ir a Mac. No. Tengo muchos amigos con mucha plata. Che, hoy vamos a Mac. Llevo mis empanaditas. Exacto, porque Mac está bien, tipo, está pensado para que sea barato, pero acá es caro. Y entonces yo no puedo reventarme 15 lucas cada vez que vamos a algún lado. Lo lamento. Si vamos al cine, un Mac, después, bueno, se me fue 20.000 pesos de la salida. Claro. Y no puedo. Pero no puedo porque yo no veo 20.000 pesos y digo, oh, esto es un Mac. Yo veo 20.000 pesos y digo, me compro. Claro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me veo Avellaneda de última, o sea, no veo la plata traducida en eso, pero también. Le puedes dar, te puede hacer mucho más feliz un pantalón de Avellaneda que. Exactamente. Amigo, las camisetas de fútbol, yo me pido camisetas de fútbol en un lugar que me salen 14.000, tipo las retro, bien. Te responden medio secos, pero igual yo los hago. Está podrido. Sí, están podridos. Tengo agendados remeras. Remeras. Pero ponele algo. Sí. Remeras. Indumentaria Le Golf. Me compré la de Argentina 2006, el Mundial, la de Riquelme. Estaba la de Messi, pero olvidé poner que quería la de Messi. Bueno, yo soy Boca, así que no me importa. Buena. Casi, ¿eh? Casi. Reflejos. Muy bien, ¿trajiste agua? ¿Trajiste agua? No. Ahora viene, o sea, Gaby está llegando tarde, pero dijo que iba a traer agua. Igual me das un mate, Sí. pero no hay agua. No, sí hay, pero está recaliente. Pero se va el mate, se va el mate. Y pásanos. Le ponemos un chorrito del bidón. ¿No? La precedencia. Saliva ese yo. No sé si quiero agua de vidrio, de Marcelo. Ale. Marcel. Sí. Marcel, ¿te saco? Ok, ¿querés cambiarla por una mientras de la que está allá? También sin Ale si querés. Ale tiene una allá. Igual tengo acá y nada. Ah, listo. A ver.
Sí, te cambié una venda también. Me dijiste que faltaba gasa también, ¿no? Sí. Ahora voy a pedir a los chicos porque no tengo acá. Ok. Y esto lo traje de onda. De onda, de paso. De chapa. Ahora... ¿Quieres pedir alguna más? No. Sí. Cómo me frustra que no tenga bolsillos si te gusta. Muerte, aguanta los bolsillos. Sí. Este pantalón de pedo tiene bolsillo grande porque son, viste, los pantalones, las cosas de las minas no tienen bolsillo. Pasen un poquito... Sí, para que entre suyo. Ojo con esa que se cae a pedazos. Sí, no, le tengo que tratar con un amor. Bueno, las camisetas. Y había tipo, si vos lo mandás con transferencia, te sacan tipo 30% off. O sea, no existe. Y tienen de todo. Entonces yo, nada, me pasa eso. Vamos al Mac y Super Tasty, no sé qué. Y bueno, si no me sale 8.000 pesos con algún descuento, no la voy a comprar. Porque yo la veo la plata en otra cosa. Yo lo que sí es en Bariloche. En Bariloche me gasté 5 más. Está bien, sí, pero ahí estás una vez. Sí, ahí. Decía comprábamos el Mac, lo comprábamos pero ya y nos sentábamos enfrente del lago. No, muy bueno. Está enfriado, pero por plan. Pero sí, ahí lo valen, ¿ves? Ahí sí es eso. Lo mismo para pedir permiso. Perdón, para salir. ¿alguien le gusta el mate hirviendo? Sí. Cuidado porque es cuando te quema la lengua. ¿No está bien? No, creo que lo pasaste re tranca, la pasé re tranca. Yo me quemé en media lengua. Me re despacito, pero me quemé en media lengua. El búnker está bueno. Esto tiene muy poco futuro. ¿Hay una afuera? Es ese ambiente. Hay una ahí. Cuidado que... No, sí. Viejo, no puede ser. ¿Pero qué pasó? Está muerta esa está por cerrar. Uy, sushi. Uy, no, pará que... Eso también me parece. ¿Qué pasa? Sí, no. Primero apostarlo con el caño. Me agarré la única buena, no me levanto más. No están en sus mejores condiciones. No, que también tipo, para salir a bailar y si querés sacar mesa, solamente le tenés que pedir permiso a tus viejos. No la plata y el permiso, porque ahí te sacan cagando. Pero si vos ya decís tipo, bueno, puedo ir para allá, Listo. ya tengo la plata, todo. Bueno, está bien. Pero, no sé, yo dije Ahí es mucho más fácil. Es re insistente 3 meses de no parar de hablar. Igual me duele un poco, tenía que laburar y después también todo lo que laburé. Pero bueno, Acá viste que lo ignoraba. vale más con Mac. Y... Sí. No sé, ayer me contó esa. Tipo, bueno, chica, Después el tema es, mis amigos que me dicen, vamos al Mac después del boliche. No, me te voy vas a a reír. Porque te juro que si Exactamente, bueno. Todo junto en una noche, no, eso es lo que pasa. Yo me gusta hacer durar la plata. Si vengo acá, trabajo 6 partidos, yo me voy a fumar los 6 partidos en ir al DOT, ver una película y comer un Mac y tomar un helado. No puedo. Pero aparte no, me hace mal. Yo la plata la quiero para salir del colegio, me compro un Speed o me compro un pancho y después vamos con las chicas y no sé, vamos a merendar y viste, tampoco un lugar. O si jugamos algún partido, tipo juegan ellas un partido, salir y comprarnos un agua y ir a sentarnos al parque. No sé, es como que de a poco va durando la plata, no sé. Bueno, convivir con gente que tiene mucha plata es complicado. Es muy complicado. Y es complicado vivir lejos de mis amigos. Es muy complicado. Eso sí que no pasa. ¿Te puedes sentar? Sentate. Pero viste, está media... Está ahí, Y está... acá Pablo está sufriendo la sube. La sube. La sube me saca medio sueldo.
No veo el momento de, no sé, Auto. hacer una changa y comprarme un scooter. No, yo lo que nunca en mi vida quiero usar son esos que, tipo, son un monopatín. No, Eso lo soy, es eso. poco digno. Es muy poco digno, pero nadie se ve bien, nadie parece serio, ¿entendés? Yo cuando veo un chabón grande esquivando auto con eso, digo, por favor, chabón. Sí, ya a esta altura no. A mí no me cabe. Te juro, me pongo los patines. Me voy en Pero patines. también que estar con El él. otro día crucé uno que era una rueda, estaba parado arriba de una rueda que Ah, sí que gira. es buenísimo. O sea, no es buenísimo, no lo haría ni en pedo, pero es tipo... Es muy virgo, pero es bueno. Jamás le dije. Igual yo siento que en eso me voy para el lado. Yo me muero. No soy apta. O sea, ya con la bici soy un riesgo para el peatón y para el auto. 3, 4 veces, 5, 6, 7. Por eso. Bueno, a mí me costó un montón, pero salir. Y por ahí, imagínate así de denso, 3 meses. No, pasa que me quedé pensando en otra cosa. Demasiado, 800 pesos. Es mucho. Sí, me la repusieron con el subte. Pues fui para al Ateneo, allá me bajé en Callao, después caminé hasta el cementerio de Recoleta y viste que ahí está la H. Sí. Entonces me subí ahí en Facultades, me bajé en Porredón y volví. Y después tenía un colectivo para venir acá, ¿viste? Y fueron como 10 lucas abajo. Claro, sí. Igual me pasó que... Igual me pasó algo raro, que es que yo iba acreditando, viste, con Mercado Pago. Y viste esa gente que no es búnker, pones el celu y te dice la carga. Es la app de Fuga. Sí, esos celus que pueden. Bueno, entonces le digo a una amiga, che, ¿te fijás? ¿Me cargás? No sé qué. Y cuando apoya la sube le dice, ah, se te acreditaron 4.000 pesos. Yo digo, ¿qué? Me dice, sí, deben ser de cargas que nunca acreditaste, pero yo venía viajando, tipo, cargándole de a 2.000 pesos. Sí, no. Y tipo, en Mercado Pago. Y pidiéndole al del colectivo, tipo, me acreditás. Entonces no sé cómo carajo estuve viajando, pues si se me acreditó todo junto con la app. Safari. ¿Todo bien, Sushi? Me compré un jean, Sushi. Lo tengo puesto. Me gusta mucho el bici. En suite. ¿Cómo están los precios, boludo? Creo que este salió 40. Rondando, por ahí. Sí. A ver, para ser de local. Sí, obvio. Y que me puede probar todo. Sí. Ay, volvieron con los redoblantes que no saben tocar. No, ayer estuvieron con los redoblantes toda la tarde, pero no sabían tocar. Todo el tiempo. No había tiempo. No existía tal. Era pegarle. ¿Sí? Igual es re complicado, así que no voy a decir. No, el redoblante es imposible. Imposible. Yo no poseo la coordinación. No, yo en el AUD y el UPD, un amigo mío toca en una murga Ah, y consiguió 2 bombos. Y nada, No tomo birra de Fernet. Ni idea. Esta 7. y nadie quería tocar. Palermo, igual está Palermo Soja. Y era con platillo. Palermo Soja está en 9. el platillo es imposible. El platillo es más complicado que tocar el bombo. Es coordinar dos cosas, al no, mismo sí, tiempo no, que no. suenan a diferentes ritmos. Exacta. No, es imposible, boludo. Yo no podía. Tipo, mis compañeros alquilaron 3. No, 3. No tocaba ninguno. Se quedaron parados sin tocar el bombo. Y yo digo, son unos hijos de puta. Y me dice, boludo, no puedo, no sé qué. Bueno, lo agarró un amigo que no sé cómo hizo, pero empezó a tocar. Entonces yo le dije a los otros, dije, pero síganlo.
Bueno, Claro, yo la tenía No fácil sé. por eso. Mi amigo que sabe tocar, digo, bueno, el guía. más o menos. En alguna tiro algún platillo parecido a él, suena parecido, sigo con el bombo y Claro, mientras queda tanto. más o menos bien. Y no es caro, no es Solo caro, era- tampoco. Sí, Si él paraba, Cuando parábamos. yo quiero tomar Sí, tres, el que marca vas a tomar tres. Ya es caro. hice todo. Se te hace Entonces, como un amigo de repente son como 20 tocaba el lucas platillo y yo tocaba el bombo. Tipo, y lo mirábamos al que tocaba ahí, así esperando. Uno por casa, ahí en Parque Chacabuco, se llama El Punto. Es buenísimo, cierra, está en directorio, y cierra a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Tipo, aparte viste por la zona es muy difícil encontrar algo que no cierra a las 2 o 3 de la mañana. Y no quería ir a Nosotros como nosotros otro día con el subte. ni ganas. El viernes fue. De ese día no voy a pagar más ningún subte. ¿Te ofendiste? Sí, no, estoy completamente ofendido. ¿Cuál te Yo tomaste? me máximo cuelo que iba a hacer era muy 5 pocas cuadras veces de mi casa y- por las veces que podría hacerlo. Fue muy fácil. Sí, 1:30, desde cerraba 1:30 en teoría el viernes. El subte dije, bueno, aprovecho, me quedo hasta más tarde en el centro, que a jugar al pool y me voy a ir. Voy a jugar al pool, después voy a comer una pizza. Está bueno. Bueno, tipo 11:30. Y fue como... No lo invitó. Pero... A ver, lo mínimo. Igual está sin laburo ahora, pero yo lo miré tipo... Por acá no me voy a ir pagando nada. De onda. Igual sí iba a pagar, pero... Era como... Pero vos estás en condiciones de pagar, libre. ¿Vos qué opinas de eso, Ni? No escuché, pero... ¿Qué te querían hacer pagar? No es que me querían hacer pagar, o sea, no estuvo esa instancia, pero nada, un chico que ya ahora no tiene trabajo No, decile quién es. y nada, no quería, o sea, no sabía si iba a ser miti-miti, qué onda. Pero no fue miti-miti. Bajón igual, miti miti. Sí, pero ya hay confianza. Ah, bueno. Porque es alguien que conocemos. ¡Ay! Ah. Ya sé, bueno, basta. Bora. Siempre me dio la charla. ¿Viste? El tipo Bueno, estuvo una hora picándole la oreja y esta estaba atrás. Me dijo, me sacó en cara que se escuchó. ¿Te acordás de la vuelta que hablamos de la infidelidad? Que sé yo, me dijo, escuchamos tipo, todo el grupo escuchamos todo el video como estaba diciendo y todos piensan que me hiciste cornudón. Yo digo, bueno. No le digas que no. Yo no le dije que no. Muy Yo le bien. dije, ¿con vos de novia? De novia, tuve un mes. El año que siguió, El año, un año sin ser novios y estando. no, porque estuvimos 6 meses, 5 o 6 meses saliendo, novios, un mes, corté la mierda y nunca más volví de novio. Bueno, ¿Qué te pasó en el subte, Ryan? ahí va. Me lo tomo tipo 12 y veo que por cada estación paraba como 15 minutos. Y está bastante caliente, para mí. Espero, Las qué dos. sé yo, no estaba pero Estoy como intentando disfrutar lo hirviendo que está. 15. Para mí me gusta tibio, ¿entendés? Llega Pero Gardel, bueno, la de sé que la para Abasto. eso tengo que tomarme los últimos. 25 minutos. Tampoco. Y la voz También estoy del trabajando. subte dice, y la línea de vez se encuentra interrumpida por un paro gremial. A las 2 de la mañana hacen el paro Está de lleno gremio. de fisuras el subte. Sí, Empezá. igual en el abasto Sí, no. hay unas caripelas importantes. Esperá, todavía no terminé me dicen en parte, bajemos del subte, y hay un par de fisuras en el me empezaron a golpear los carteles de Carlos Gardel, que hacen ruido, que son de chapa, empezaron a hacer quilombo ahí, me voy. Digo, bueno, debe venir otro. Me fijo en Twitter el coso del subte y no pasaban más no iban a pasar por Gardel. Porque pasaban por un par de estaciones nada más, no por todas. Uy, justo. ¿Qué Lindo hago? lugar. Bueno, salgo, la Abasto
lo primero que veo apenas salgo de la estación, un grupo de muchachos con una heladerita en el medio, Invitándote a un par de sonreír. caras, un par de viseras medio polémicas. Paso. Y digo, bueno, vuelvo a mi casa. O sea, o para... No, tengo que ir por Urquiza. Saco el celu, veo un par de caripelas mirando. Yo estuve seguro, me quedé seguro. No, Yo los miré, me tocó solo hoy. seguí con el celu. Seguro, que piensen que, Que no tengo venga, miedo. que venga. Que piensan que no tengo miedo. Claro. Me fijo, bueno, el 71, tengo que caminar 7 cuadras. Yo lo amo el 71, es un crack. Tarda mucho, pero sí. Sí, tarda. Y cuando vienen tres juntos, una bronca. Bueno, me tengo que meter Sarmiento todo derecho y hasta no sé cuál. Y empiezo a caminar y empiezo a ver un par de caras turbulentas que empezaban a salir. Salían al mismo tiempo, o sea, yo caminaba, No. la gente salía, así, tipo... A encontrarte. Sí, no, yo me sentí completamente robado. Llego a la parada del 71, una cuadra y media de fila. Hermoso. Una cuadra y media, te lo juro por Dios. Llego, tarda 2 horas. Tarda 2 horas. Llega y digo, bueno, me subo aunque sea un kilómetro. Me subo, quedé al lado del chofer. Íbamos todos Volando. apretados. ¿Te gusta? Arrancamos la vuelta Las hice de nuevo. y iba 2 por hora. 2 por hora. Oh, esa fue mi impresión, no sé, la verdad no estaba una mirando para cosa acá adelante. que era tipo... Y a todo esto para cerrarlo con Broche de oro. broche de oro. negro. Llegamos a la altura de Atlanta y del Pero Arena. cuando me Sí. Toda la gente saliendo de No Te Va a Gustar, toda la gente. No. Caminando sí, por la sí. calle y que se querían subir al 71. Sí, sí, sí. Y No, en pero un momento me la hice de hace 2 meses. demencia, no sé qué hace el chofer. Pararon Pero antes en una tenía parada, pelo no estaba negro levantando a nadie y porque antes no tenía entraba. pelo rojo. Para Cuando empecé a y abren laburar- las puertas. Cuando empecé a laburar acá, porque... No se bajó nadie, no sé por qué. La crisis ahí. Tuve una crisis, pero hace gente se años. empezó a meter por O sea, todo- yo por todas venía las 2 puertas. años de pelo rojo. Así me cae que... toda. Amo que salimos tipo, ¿Eh? delante de la nada, tipo la cámara. Hola, Tuchi. Muy grave. Estoy detrás de las cámaras. Y estuve más apretado. No, tuve pelo rojo, pero que Colgado de la luz del sur. Sí, no, estuve 2 horas para Yo soy volver. así. Un día me agarra y no me gusta mi pelo así. Abasto, chau. Al en otro tiene subte. que desaparecer ese pelo. A Urquiza. Horrendo. Fue, no, la pasé para allá. Aparte, Yo estaba con una violencia. No, mentira. Había preparado todo como para volver en subte y que esté todo bien. sí. No estuvo todo bien. No mal. Igual Ponele que igual la parte del como colectivo, o sea, Puede que pasar. tarde y que esté lleno, bueno, parte, sí, me toca. Eso, pero por lo menos sabés que está tipo volviendo. Borgoña. Pero bajarte en el abasto y que Qué salgan lindo, todos qué lindo que es. los fisus a saludar. Los caripelas. Es un gato. Sí, te sale, Es un gato grande. te sale cada alambre. Adentro y afuera del abasto, o sea, es Un olor a horrible. frito había. Había mucho olor a frito. Me dio cero fe eso. No sé Pero por bueno, qué. este año me tenía... Me dio malas vibras, Creo que fue este año. Vibrando bajo. completamente. De negro. No fue tantos años. Porque aparte, antes del rojo, No, malísimo. las trenzas, porque no tengo reflejos. Es tipo... Qué gata. El rubio es una extensión. ¿Pero fuiste solo al centro? ¿Fuiste Fui por con- al pool solo? El negro también con es dos una amigos. extensión igual. porque Ah, no tengo el pelo hasta acá. pero era Ojalá. con- No, pero amigos no, son personas muy Ah, son de esa gente con sí. flaca, con cara de... No, es que lo peor es que no. Un amigo, uno de mis amigos es morocho, alto, pero el chabón, Tiene cara de el que chabón se existe, no se fija nada, le chupa todo un huevo, va caminando por la calle, empieza a gritar. O sea, no es un pelotudo, lo hago, pero no te cuento. en el momento Sí, es lo último que te Me viene dieron bien. ganas de cagarlo trompada. ¿Qué? Yo nunca me hice con el pelo suelto. No, yo siempre tengo láser. Yo el jueves me tomé el 71, pero para ir al DOT. Pero me bajé, viste que vos te tenés que bajar justo una antes. Justo antes de que suba. Claro, porque si no se va el choto y terminás en la Noma del Orto. Bueno, En la Loma del Orto. y te terminás bien en la Noma del Orto. No, nos bajamos bien.
Pero viste que está tipo el barrio Mitre. No, o sea, yo venía tipo diciendo el morocho. Horrendo, amiga, todo de noche. Y mis amigas también, mis amigas son de esa gente que no se sube al colectivo directamente. No patea. llévenme. No patea el bondi. Claro. Y me encantó al final. Ahora que me arrepiento del morocho me quiero morir por mi pelo natural, o sea. Y también. No me queda ¿viste? otra. No, pero acá me no Y- y al lado del Me barrio. dije, no hay forma. Agarré Mercado Libre, No, compré las extensiones, porque también Mi las vieja, prensas te cobran 120 lucas. Una gana de vivir esa realidad que la lleven para todos lados. No. Pero bueno. Y la... Pasa que si no pensás que te van a robar, no te roban. Yo, es así. Suele servir. Yo zafo que cuando termino de laburar mi vieja se copa y me viene a buscar. Porque si no, Si no te Son 6-8 horas. Te vas. sí, no, es tomarme el Prensado. 71 con chacarita. Igual, yo 7 horas acá. Es verdad. Una trenza. O, Si ya en Chacarita estás Pero pensé que... re regalado. sí, Toda esa zona tipo La Cancha, Movistar Arena, Chacarita en sí, la estación. Pero me costó. imagínate a las 12 de la noche un domingo. No, chao. Tenés que cobrar es Moño. 15... O tomarme el 110 te lleva caminar para- Pero que son 5 cuadras de 30 todo por lo menos Pacamal, para poder pagar Sí. tipo, Que no se las juega. extensiones, ¿entiendes? O sea, para que te quede. No, está bien. Sí. Después, más las 5 lucas de... Hay veces que es fuerza mayor, no te puedo decir. Más algunas Tan cosas, piola no sos. 5 lucas de No me la banco tanto. Claro. 10 lucas más, por lo menos. Claro. Ellos te hacen... Y vos 30 lucas no puedes cobrar por 8 horas de tu tiempo. O sea, no... Por eso, entonces mínimo yo creo que por Uy, 6 una horas, yerba. 6 horas pues termina siendo lo que se debe, ¿entendés? Por eso me pareció una locura, pero cuando empecé a hacer cuenta dije, sí, está bien. Un laburo de 8 horas en el que no hay un puto descanso en el medio, no hay descanso tampoco. La piba está tipo parada, así todo el tiempo. El nene pegando Está bien, al pero vaso termina pensé que era ganando alguien. como 60, 70 lucas, que son 10 lucas por hora. Un poco menos, porque son 8 horas. Claro, sí. Y pues claro, está recontra entendible. Pero bueno, no me es nada barato igual. Te estaba por mandar mensaje. Campeón. Acá estoy. Pero bueno, claro, yo no soy trenzadora, evidentemente. Pero, o sea, esto que tengo en la cabeza es 15 lucas, así que bien. Me salieron bastante bien para que sean unas trenzas de 15 lucas. Tuve 2 días haciéndome la 4-0. ese es como el gran detalle. Pero bueno, chicos, me di vacaciones ayer. Después del mantenimiento y eso. No, hay. No, porque no hay ¿Tienes agua, tanto Gaby? mantenimiento. Para bañarte. ¿Qué? Para bañarte. ¿Shampoo? No, entonces, voy a decir fichita. Sí. Hasta recién estaba en la de Thompson y se fue. Es que se limpia, Sí, que se limpia la raíz más que nada, tipo terminas en la raíz como siempre, porque el pelo suelta igual, no te pones en todo el pelo shampoo, porque le hace mal. Siempre es como que se ponen las raíces y dejarlo para ahí. Estoy mucho más tiempo porque quiero que me quede shampoo, 30 básicamente. Sí, está fresco mal. Pero bueno. Yo no sé cómo te quedan las manos a vos los días de frío. A veces igual me queda mucho más Bueno. más sano personalmente. Mira los dedos, boludo. Tomándomelo todos los días. Bueno, yo tatuajes Y esta. que aparecen desde 2000. Ah, la mierda. 16, porque encontré la planchita, viste, que tipo listo. Voy a quemar el pelo de todo lo que Es más, tenga. Fuerza. la época del año, viste, que había mosquito pero hacía frío. Yo me traía guantes. Sin dedo tienen que ser, porque yo tengo que mover la fichita. Claro. Me picaban en el dedo los mosquitos. Tipo, yo los veía que se me subían acá y no podía ponerme a hacer así porque empieza la cámara, ¿viste? Claro, sí. Se me escuchaba bien soplando que se vaya el mosquito. Fue dura esa época, amigo. Mayo fue terrible. Yo estoy un poco esperanzado porque estamos en diciembre y no hay mosquitos. O hay poquitos. Hay poquito, sí, eso sí.
Yo tengo fe. Para nada. Yo no sé qué día me tengo que ir a vacunar todavía. Yo ya estoy. Revacunado. O sea, no, pero sí. Sí, igual me dijiste que tuviste dengue, así que. Salmón, I know. arroz, creo que arroz frito. Y no sé qué me hacer todo eso, pero amo el salmón. Sí, qué rico. No le gusta el sushi, dice que es insulso. Pero este chabón no sabe nada. Ayer le dijo al buffet confitería. Mejor, vos también. Chacabuco es todo lo mismo, boludo. No, ves, ya no tiene con qué defenderlo. Ayer me peleaba que la confitería, me mostraba confitería de Villurquiza y me decía, pero esto es como allá. Y yo decía, no, eso vende confite, por eso se llama confitería. ¿Y acá qué venden? No, para mí la confitería no es que vende confites igual. Ahí, Claro, esta te no, banco.